En primer lugar, quiero dar ciertos ejemplos de lo que hemos discutido ayer en términos de equivalencia y diferencia. Y en segundo lugar, voy a referirme a la cuestión de la nominación y del antagonismo, que son dos categorías que hemos enunciado brevemente, pero que no hemos discutido propiamente. En primer lugar, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo? Ahora. Ahí, sí. ¿Qué es lo que significa una relación de equivalencia? Ustedes tienen que... la relación equivalencial entre las distintas demandas. Entonces ustedes pueden tener dos tipos de relación que son centrales en el análisis político. O bien estas demandas son demandas que se articulan verticalmente, es decir, que son demandas individualizadas, o bien estas demandas establecen entre sí una relación equivalencial. Y yo lo que quisiera es darle dos ejemplos de demandas que se articulan ya sea diferencialmente o equivalencialmente. El primer ejemplo de una demanda en la cual la lógica de la diferencia predomina sobre la lógica de la equivalencia que les voy a dar es el del cartismo inglés. Y el segundo ejemplo, en un caso en el cual la lógica equivalencial predomina sobre la lógica diferencial, es el del peronismo argentino de los años 60. Empecemos entonces por el cartismo inglés. A principios del periodo, nosotros tenemos que la sociedad inglesa, alrededor de 1830, aparecía dividida en dos campos perfectamente delimitados. Por un lado, ustedes tenían lo que se llamaba en la jerga de la época la old corruption, la vieja corrupción, que era el sistema de poder existente. Por el otro lado, tenían un sistema popular centrado alrededor del periodo cartista, en el cual había una proliferación de demandas. Entonces tenían demandas por libertad económica, demandas por la libertad de la prensa, demandas por republicanismo, es decir, una serie de demandas que constituían una identidad popular global. En ese momento Disraeli comienza, como líder del Partido Conservador, comienza su política y él afirma que si la sociedad inglesa sigue dividida en dos naciones, two nations, como él las llamaba, la sociedad, todos vamos a acabar, dice, como Luis XVI. Es decir, que la única solución es llegar a constituir una sola nación unificada, en la cual la división en dos campos equivalenciales sea superada. Y tanto como novelista, como ustedes saben, era un novelista también, como político, la idea de One Nation fue el centro de su proyecto político. Entonces, ¿cuál era la forma de constituir una nación? Simplemente que se diera una individualización de las demandas políticas. Por ejemplo, ustedes tienen una demanda referente a el alojamiento, supongamos. Entonces, acá hay una institución del Estado que se ocupa de esa demanda. Pero esa demanda, dense cuenta, no tiene nada que ver
con el republicanismo. Es, por el contrario, la buena reina Victoria la que acuerda esa demanda. Y de esa manera la idea es que se iba a crear un espacio puramente diferencial de lo social en el cual las demandas iban a ser absorbidas unilateralmente y esta división del espacio social en dos campos se iba a borrar cada vez más. Y esa es la ideología que va a presidir al torismo inglés y que después va a ser transmitida a el estado de bienestar, y la idea del estado de bienestar es la idea de un espacio en el cual las demandas sociales son absorbidas de una manera puramente administrativa y la división del espacio social en dos campos aparece claramente superada. Entonces, es lo que podemos llamar la lógica de la diferencia a su nivel más puro. Esta lógica de la diferencia, evidentemente, a lo que tiende es a disolver el campo de lo político y a reducirlo a las puras prácticas administrativas. La transformación de la política en administración es lo que es esencial a esta lógica diferencial. Por ejemplo, el lema de Saint-Simon era que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Y esta transición a la administración de las cosas significa exactamente que el momento político se desdibujaba. Esto es lo que lleva a que este lema sansimoniano vaya a ser después adoptado por Marx para referirse a la situación que iba a existir en una sociedad sin clases, es decir, en una sociedad en la cual la esfera política hubiera desaparecido, en el cual hubiera habido una extinción última del Estado. El caso opuesto es el caso de la lógica equivalencial, es decir, que ninguna demanda individual es absorbida de modo puramente individual, sino que por el contrario, toda demanda se liga equivalencialmente a otro tipo de demandas. Y como consecuencia, de acuerdo a lo que hemos explicado ayer, hay una cierta demanda, el significante vacío, el significante hegemónico, que va a unificar la totalidad de ese espacio equivalencial. Y para ejemplificar esta operación de la lógica equivalencial a su nivel más alto, voy a referirme al peronismo de los años 60. Como ustedes saben, en 1955 el gobierno popular peronista fue derrocado en Argentina por una revolución conservadora. Como resultado de este cambio político, hay una serie de apuestas político-ideológicas que configuran el nuevo espacio social. La nueva oligarquía restaurada en el poder sostenía que lo que iban a lograr era que sobre la base de las inversiones extranjeras iban a fomentar el crecimiento económico del país. El resultado es que todas las demandas sociales podían ser absorbidas por ese nuevo proyecto hegemónico y que el peronismo, como movimiento popular contestatario, iba a pasar al horizonte de lo social, es decir, que iba finalmente a desaparecer. Entonces la apuesta era muy clara. Si el peronismo conseguía ser superado de esa manera,
evidentemente lo que íbamos a tener es un régimen liberal oligárquico de tipo tradicional, en el cual todas las demandas sociales iban a ser articuladas en términos de lo que hemos llamado la lógica de las diferencias. Si, por el otro lado, el régimen peronista no iba a ser superado de esa manera, si iban a haber, por el contrario, una acumulación de demandas insatisfechas que no iban a ser absorbidas por el nuevo sistema de poder, en ese caso el país iba a entrar en un proceso de desinstitucionalización y como resultado de esto iba a haber una expansión de lo que hemos llamado la lógica de la equivalencia. Lo que ocurrió, como ustedes saben muy bien, fue lo segundo. Es decir, en los años 60, la Argentina entra en un rápido proceso de desinstitucionalización, las demandas sociales no logran ser absorbidas por el sistema institucional vigente y como resultado de todo esto, los significantes, lo que hemos llamado los significantes vacíos del peronismo, pasan a ocupar un lugar cada vez más central. Es decir, que la sociedad argentina empieza a polarizarse entre dos campos perfectamente delimitados. Ahora, ¿cuáles podían ser los significantes vacíos? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles podían ser los significantes vacíos que unificaran la totalidad de ese campo, de estas demandas sociales? El significante vacío que cumplió ese papel fue la demanda del retorno de Perón. Es decir, que el cuerpo de Perón pasa a constituirse en el significante que unifica a la totalidad del espacio político. Perón, hay que decirlo, estaba en una situación ideal para jugar el papel de significante vacío. Perón estaba en exilio en Puerta de Hierro, en Madrid, y la condición que el gobierno español le ponía para garantizarle el exilio es que no tenía que hacer declaraciones políticas. Entonces, la participación política de Perón era un tanto talmúdica, es decir, de vez en cuando se sabía que había dicho algo que nadie entendía muy bien de lo que se trataba, y ese algo empezaba a circular, o sea que el significante era realmente un significante vacío. Y para operar de esta manera, él usaba un método básico que era enviar cartas. Uno de mis estudiantes de doctorado ha hecho una tesis doctoral sobre las cartas de Perón desde el exilio, en las cuales ha estudiado muy bien cómo funcionaba este mecanismo. El peronismo, ustedes tienen que pensar, no era un movimiento con una ideología perfectamente definida. Era una serie de símbolos políticos que correspondían a las más diversas orientaciones. Ahí ustedes encontraban fascistas, peronistas, maoístas, peronistas, trotskistas, peronistas, toda la gama ideológica que se unificaba alrededor de estos símbolos populares del peronismo, pero que no tenían un contenido demasiado preciso. Entonces Perón mandaba cartas y le mandaba una carta, por ejemplo, a un grupo fascista diciéndole Mussolini es inimitable. Y le mandaba una carta a un grupo maoísta diciéndole Mao es el jefe del Asia. Y entonces el resultado es que esas cartas circulaban, nadie le daba ninguna importancia al contenido de las cartas porque sabían por lo que valían, pero esas cartas, de todos modos, el hecho de tener una carta
justamente tener ese significante es lo que permitía a la gente moverse políticamente dentro de ese espectro político. Y mucha gente recibía cartas de Perón. Yo tenía una carta de Perón. Entonces, el resultado fue que cuando el proceso de radicalización política se aumenta en el curso de los años 50, las demandas aquí equivalenciales que entran en la cadena significativa peronista se expanden cada vez más. Y el resultado es que el significante tenía que pasar a ser crecientemente vacío. Pero esa creciente vacuidad del significante no era ninguna falla de ningún tipo, al contrario, la eficacia política de ese significante dependía de que pudiera unificar a todo ese espacio significativo. El resultado es que cuando nosotros llegamos a comienzos de los años 70, la sociedad argentina aparece dividida en dos espacios políticos absolutamente enfrentados: el espacio del liberalismo oligárquico y el espacio del peronismo. Y finalmente, por el hecho mismo de que este significante pasaba a ser significante vacío en los términos que lo hemos definido, era más o menos el equivalente de la justicia. Cualquier tipo de reivindicación social se expresaba a través del significante peronista. Recuerdo siempre haber leído en una revista argentina de esos años, en un semanario, el caso de una muchacha que había ido a un hospital para pedir que le hicieran un aborto. Y el aborto le fue negado. Entonces salió del hospital, agarró una piedra, tiró una piedra contra los vidrios del hospital y los rompió y gritó «Viva Perón». Es decir, finalmente cualquier demanda social se identificaba con los símbolos del significante vacío peronista. El problema, desde luego, fue que en el 73 Perón vuelve a la Argentina y ya no es un significante vacío, es el presidente de la República y tiene que tomar decisiones. Pero ahí la lógica salvaje de los significantes vacíos, el hecho de que se hubieran movido hacia la derecha y hacia la izquierda en todas las direcciones, significaba que Perón no podía controlar él mismo su propio discurso. Entonces, el país entró en un proceso de rápido caos institucional que se agudizó después de la muerte de Perón, y el proceso terminó en la forma en que todos ustedes saben. Entonces, ahí ustedes tienen dos ejemplos extremos de una lógica de la diferencia pura, que es el caso del torismo inglés, una lógica de la equivalencia pura populista, que es el caso del peronismo. Y yo creo que todos los regímenes políticos, de una u otra manera, combinan estos dos tipos de lógicas. No hay un sistema político en el cual una sola de las dos predomine. Bien, con esto yo creo que les he dado una primera imagen de cómo estas dos lógicas fundamentales de constitución de lo político, la equivalencia y la diferencia, predominan. Ahora vamos a pasar a discutir dos problemas teóricos que todavía no hemos abordado. Nosotros tenemos aquí nuestro significante hegemónico, es decir, nuestro significante vacío. Lo que no hemos determinado es cuál es el estatuto teórico de un significante vacío. ¿Qué es exactamente un significante vacío? Es el primer problema que voy a abordar. Y el segundo problema que voy a abordar
es la cuestión del antagonismo, porque aquí ustedes tienen la sociedad dividida en dos campos antagónicos. Y, sin embargo, ¿qué es una relación antagónica? Es algo que no hemos discutido. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a referirme a estos dos problemas. Pasemos primero al estatuto teórico del significante vacío. ¿Qué es un significante vacío? ¿Es un concepto? Si fuera un concepto el significante vacío, en ese caso, la relación entre el significante vacío y las instancias de su implementación sería una relación de subsunción. Por ejemplo, si yo digo, esto es una mesa, en ese caso, mesa es una categoría que se aplica a una serie indefinida de objetos. Una serie indefinida de objetos son subsumidos bajo la categoría mesa. O sea, la categoría mesa pertenece al orden conceptual. El problema ¿es el significante vacío un concepto? Es decir, que la relación entre el significante vacío y las distintas demandas que operan bajo él es una relación de subsunción, como en el caso de una relación conceptual. Hay, yo creo, muchos motivos para dudar de esto. En una relación conceptual, si yo digo, por ejemplo, mesa, aquí aplicado ese objeto y mesa aplicado a un objeto distinto que está en el living de mi casa, la categoría de mesa tiene ciertos rasgos descriptivos que se aplican a todos los casos. O sea que si la noción de significante vacío fuera una relación conceptual con sus instancias de aplicación, en ese caso el significante vacío sería claramente del orden de lo conceptual. Por ejemplo, mi colega en Northwestern University, Jürgen Habermas, él sostiene que la relación de estas categorías más universales con las instancias de aplicación es una relación de tipo conceptual. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa visión, simplemente por el hecho de que lo que todas estas demandas tienen en común no es un rasgo positivo que todas ellas compartirían, sino es simplemente el hecho de oponerse a algo que las niega a todas ellas. Es decir, que la relación entre todas estas instancias no es una relación de subsunción, no es una relación conceptual, sino que es una relación de un orden distinto. ¿Cuál es este orden distinto? La tesis que quiero presentarles a ustedes es que el significante vacío, no es un concepto, sino que es un nombre. Y para eso tenemos que entrar en una discusión distinta, que es la cuestión de cómo los nombres se refieren a las cosas. Entonces vamos a tener una especie de rodeo por el cual vamos a discutir qué es lo que está implicado en una relación de nominación, cómo los nombres se refieren a las cosas. Y ahí hay dos tesis fundamentales. Una tesis, que es la tesis más tradicional, es lo que llamamos el descriptivismo. La segunda tesis, que es la que voy a defender, es el antidescriptivismo. Pero vamos a empezar por el descriptivismo. El descriptivismo fue formulado
en la filosofía analítica anglosajona, primeramente por Stuart Mill, pero más claramente por Bertrand Russell. Y lo que Bertrand Russell decía es lo siguiente. Los nombres se refieren a las cosas a través de ciertos rasgos descriptivos. Por ejemplo, si yo hablo de una mesa, volviendo a nuestro ejemplo, la palabra mesa tiene una serie de rasgos descriptivos. Y cuando yo encuentro un objeto en el mundo que presenta esos mismos rasgos descriptivos, entonces aplico la palabra mesa a ese objeto particular. O sea que siempre el proceso de nombrar un objeto implica una mediación discursiva, implica una mediación descriptiva por la cual rasgos que corresponden al nombre son compartidos por el objeto. Esta posición fue después criticada por la tesis opuesta, que fue el antidescriptivismo, que fue formulado por primera vez en su forma más acabada por un filósofo actual, está vivo, que fue Saul Kripke. Kripke sostiene, a diferencia de Russell y de los descriptivistas, que los nombres se refieren a las cosas sin ningún tipo de mediación descriptiva. Es decir, que se refieren a las cosas a través de lo que él llama un bautismo originario. Por ejemplo, es un ejemplo no dado por Kripke, sino por otro miembro de la escuela, Donnellan. Nosotros sabemos, a través de Aristóteles y de Heródoto, que Tales de Mileto era el filósofo que dijo que todo era agua. Bueno, supongamos que Aristóteles y Heródoto estuvieran completamente equivocados, que Tales de Mileto no era un filósofo, sino que era un cavador de pozos, que un día dijo, quisiera que todo fuera agua, así que yo no tuviera que cavar tantos pozos. Bueno, en ese caso, el nombre Tales de Mileto ¿se aplicaría a él a pesar de que todos los rasgos descriptivos son distintos? Evidentemente sí. Y de otro lado, supongamos que hubiera habido un filósofo del cual Aristóteles y Heródoto no hubieran sabido nada, que hubiera dicho que todo era agua. ¿Se le aplicaría el nombre Tales de Mileto a él? Evidentemente no. Es decir, que la teoría de Kripke es que los nombres se refieren a las cosas a través de una asignación directa, originaria, sin pasar por ningún tipo de mediación descriptiva. Evidentemente, esta mediación descriptiva la ausencia de esta mediación descriptiva soluciona muchos problemas. Unos problemas que tenía el descriptivismo era cómo se podía tratar la pluralidad de descripciones que un individuo puede recibir. Por ejemplo, yo puedo decir, George W. Bush fue el presidente norteamericano que invadió Irak. Y eso es una descripción. Pero, de otro lado, puedo decir, George W. Bush es el borracho que se volvió abstemio. Y también esto es otra descripción. Entonces, ¿cuáles son las descripciones que corresponden? ¿Qué pasa?
es una lucha ideológica. Sí. Sí. Ok. Evidentemente hay muchas descripciones, mientras que si estamos en una posición antidescriptivista, el problema no se plantea en la primera instancia. Entonces, nosotros podríamos decir que tomando una posición antidescriptivista, nosotros determinamos qué es lo que sería un significante vacío. Un significante vacío no sería un concepto, el concepto siempre tendría características descriptivas, definitorias, sino que sería un nombre en el sentido estricto en el que los antidescriptivistas conciben el acto de nominación. Esto, sin embargo, nos plantea un problema, y este problema es decisivo para entender la constitución de las identidades populares en el sentido en que las hemos definido. El problema es el siguiente. Si nosotros tenemos un concepto, es decir, algo para lo cual se aplica la relación de subsunción en el sentido que lo hemos dicho, no hay ningún problema de qué es lo que constituye el fundamento de este concepto. Lo que constituye el fundamento de este concepto son los rasgos positivos compartidos de toda esta sucesión de demandas. Pero si este elemento desaparece, como hemos visto que tiene que desaparecer, porque lo que unifica la cadena equivalencial es algo meramente negativo, la oposición a lo que está en el otro campo, en ese caso, ¿cuál es la X que sostiene todo el proceso de nominación? Cuando yo estoy nombrando algo, ¿a qué es lo que estoy nombrando exactamente? Ahora, este es el punto en el cual yo creo que la teoría de Kripke no aporta una solución final y, sin embargo, la solución yo creo que ha sido aportada por el psicoanálisis lacaniano. Lacan discute la obra de Kripke en uno de los seminarios que no han sido todavía traducidos, y allí lo que él sostiene es lo siguiente: la unidad del objeto de un proceso de nominación es el efecto retroactivo de la práctica misma de la nominación. Es decir, que el nombre es lo que constituye el fundamento de la cosa. Ahora, desde el punto de vista de nuestra teoría de las identidades populares, esto es decisivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una serie de demandas. Recuerda nuestro ejemplo: demandas de transporte, demandas de habitación, demandas de escolaridad, demandas de suministro de agua, etcétera, etcétera. Y esta serie de demandas cristaliza en torno a un nombre, es decir, a un significante popular que unifica la totalidad de la serie. Pero en ese caso, el nombre es lo que constituye la unidad del objeto. En el caso del peronismo que hemos discutido antes, ustedes ven allí con perfecta claridad que todas las demandas populares cristalizan en torno al nombre de Perón, porque el nombre de Perón es el fundamento de la totalidad de la serie. Es decir, que siempre una serie que constituye una identidad popular va a ser unificada por un término que en última instancia es el nombre de una persona. Es decir, ese término como nombre puro es el que constituye la unidad del objeto.
Si ustedes ponen juntas la versión lacaniana de la teoría antidescriptivista con el análisis antidescriptivista del proceso de denominación, yo creo que ustedes tienen allí todo lo que es necesario para entender el estatus teórico de los significantes vacíos. El significante hegemónico, el significante vacío, es de esta manera tendencialmente un nombre puro. Incluso si ese nombre tiene una naturaleza conceptual, por ejemplo, si uno dice socialismo en cada formación social específica va a querer decir algo fundamentalmente distinto de lo que significa en otras formaciones sociales. O sea que de ninguna manera corresponde a una unidad conceptual subyacente, sino que la función nominal opera a lo largo de todo el proceso. El segundo problema que tenemos que anunciado que íbamos a tratar es la cuestión de la naturaleza de los antagonismos sociales. El problema que quiero plantearles es este. ¿Qué es un antagonismo social? ¿Qué relación entre objetos un antagonismo social presupone? Y ahí voy a empezar, esto es un problema que hemos tratado en hegemonía y estrategia socialista, pero después yo lo he desarrollado en otra serie de trabajos. El problema es qué relación entre objetos una relación antagónica presupone. Y el punto de partida que para discutir esta cuestión que voy a tomar es una distinción que ustedes encuentran en Kant. La encuentran en algunos de los escritos precríticos, por ejemplo, el escrito sobre las cantidades negativas y el escrito sobre las formas, sobre la única prueba válida de la existencia de Dios, pero también lo encuentran en la crítica de la razón pura, en la sección concerniente a la anfibolía de los conceptos de la reflexión. La distinción que hace Kant es entre lo que él llama oposición real y lo que él llama contradicción. ¿Qué es una oposición real? Es una relación entre dos objetos A y B. Por ejemplo, el choque de dos automóviles. Esto es una oposición real. Y la característica de la oposición real es que cada uno de los dos objetos es lo que es independientemente de su relación con el otro objeto. Es decir, el automóvil sigue siendo un automóvil independientemente de que choque con otro automóvil o que no choque. Eso es una oposición real, lo que Kant llamaba el real repugnance. De otro lado, ustedes tienen la relación de contradicción. Y ahí la fórmula es A, no A. Y la diferencia es que entre A y no A, cada uno de los dos términos se agota en su referencia al otro término. Si yo digo, esto es una tiza, y al mismo tiempo digo, esto no es una tiza, estoy incurriendo en una contradicción. Pero no ser una tiza es simplemente lo opuesto de ser una tiza. A diferencia de la relación de oposición real en que cada uno de los términos significaba algo independientemente de la relación con el otro término, en el caso de la contradicción, cada término se agota en su relación, en su referencia al otro término. Ahora, el argumento de Kant era que en un mundo de objetos reales solamente puede haber oposiciones reales, mientras que las contradicciones
solamente pueden afectar a los conceptos. Decir esto es una tiza y esto no es una tiza es una contradicción, pero eso solamente existe en un universo conceptual. En un universo de objetos reales no puede haber contradicciones. Esta distinción fue tomada por los filósofos marxistas italianos de los años 60, los de la Volpianos, y desarrollaron toda una tesis, por ejemplo, de la Volpe mismo y también Lucio Coletti, en la cual sostenían que para una filosofía idealista como la de Hegel, puede haber contradicciones en la realidad porque era una filosofía que reducía lo real al concepto. Pero que en una filosofía materialista como el marxismo, que afirma el carácter extramental de lo real, no puede haber contradicciones en el mundo real. Es decir, que finalmente todo el esfuerzo teórico del marxismo, tal como lo concebían los de la Volpianos, debía ser reconsiderar lo que habían sido aproximadas como contradicciones en el marxismo tradicional y repensarlos en términos de oposiciones reales. Es decir, que finalmente la oposición real es lo que domina la teoría de los antagonismos sociales. Los antagonismos sociales no serían contradicciones, sino que serían oposiciones reales. Por ejemplo, si ustedes leen ese absurdo escrito de Mao Zedong sobre la contradicción, ustedes encuentran allí que todos los ejemplos que él da de contradicción son en realidad oposiciones reales desde este punto de vista. A menos que ustedes entren en una ideología puramente hegeliana, como por ejemplo en la dialéctica de la naturaleza de Engels, donde él decía que la luna es la negación de la Tierra, o que el ano es el desarrollo de las contradicciones internas de la boca, etcétera, etcétera. Pero eso es toda una filosofía romántica de la naturaleza que tiene poco que ver con un análisis real. Ahora, yo estoy de acuerdo con los de la Volpianos en el sentido de que los antagonismos sociales no pueden ser contradicciones, en buena medida por las razones que ellos dan, que las contradicciones solamente pueden pertenecer a un universo conceptual. Pero de otro lado, yo no estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que los antagonismos sociales pueden ser oposiciones reales. Porque en una oposición real simplemente no hay ningún antagonismo. Un antagonismo significa una relación entre enemigos y en el choque entre dos automóviles no hay ninguna relación de enemistad, a menos en un universo poshomérico. Es decir, que si bien los antagonismos sociales, yo estoy de acuerdo, no son contradicciones, tampoco yo creo que puedan ser considerados como oposiciones reales. Entonces, si no son ni oposiciones reales ni contradicciones, ¿qué es lo que son? Entonces, eso es lo que me llevó en su momento a preguntarme si en realidad la oposición real y la contradicción no comparten algo que es lo que las separa de los antagonismos. Y en realidad yo creo que comparten algo, los dos tipos de relación, y es el hecho de que las dos son relaciones objetivas, entre objetos conceptuales en un caso y entre objetos reales en el segundo caso. Y la tesis que quiero presentarles es que los antagonismos sociales no son relaciones objetivas, sino que son el límite de toda objetividad. Es decir,
que en los antagonismos sociales es donde se muestra la imposibilidad de la sociedad para estructurarse como un espacio unificado. Es decir, que si esta tesis, que voy a tratar de fundamentar en un momento, es correcta, en ese caso la sociedad encuentra el límite en su proceso de constitución en este tipo de relación particular que llamamos antagonismo. Vamos a estudiar, por ejemplo, un caso de antagonismo para ver cómo esta tesis puede ser defendida. Supongamos que nosotros tenemos un antagonismo particular entre los campesinos y los terratenientes que tratan de expulsarlos de la tierra. Aquí ustedes tienen el campesino, aquí los terratenientes. El problema fundamental del antagonismo es este momento del choque entre las dos fuerzas. ¿Qué es lo que se necesitaría para que ese choque entre las dos fuerzas pudiera ser considerado como un momento objetivo? Lo que se necesitaría sería que hubiera una base previa que explicara tanto la identidad de los dos antagonistas como el momento de choque. Voy a tratar de explicar esto. Desde el punto de vista del campesino, el terrateniente es una fuerza extraña cuyo discurso, el discurso de los terratenientes, no puede ser conceptualizada por el campesino de ninguna manera. Y desde el punto de vista del terrateniente, se da exactamente la misma situación respecto al campesino. Es decir, que el momento del choque entre las dos fuerzas es algo que no puede ser objetivamente conceptualizado. Si nosotros nos limitamos a la visión que los dos agentes sociales tienen del choque con la fuerza opuesta, esas dos visiones no pueden ser sometidas a una objetividad única que las explique. ¿Cuál es la condición para que esa objetividad pueda entrar en el panorama? Que haya alguien desde afuera, lo que podemos llamar un tercer hombre, que explique un sentido objetivo del conflicto que escapa a los mismos agentes sociales. Esto en la filosofía hegeliana era exactamente el papel del espíritu absoluto, es decir, de algo fuera del proceso que explica la totalidad de ese proceso. En el caso, por ejemplo, del marxismo, ustedes encuentran esto en su forma más clara expresado en el prefacio a la crítica de la economía política de Marx. Ahí lo que dice Marx es lo siguiente: de la misma manera que nosotros no vamos a juzgar lo que es un hombre por la idea que él tenga de sí mismo, de la misma manera los agentes sociales no pueden ser juzgados por la forma en que ellos viven ideológicamente el proceso de sus luchas. Lo que hay que hacer es narrar otra historia, que es la historia de la relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y esa historia es la que va a dar un sentido objetivo al proceso que escapa a la identidad de los propios agentes. Entonces, el problema fundamental, la elección fundamental que hay que hacer allí, es entre pensar
la historia como un proceso objetivo cuyo sentido escapa a los propios agentes, o pensarla como un proceso en el cual el momento del antagonismo es un momento constitutivo. Pero si ustedes optan por lo segundo, en ese caso la historia no puede ser considerada como un proceso objetivo, porque no tiene un fundamento último que escapara a todos los agentes, a la lógica de los propios agentes sociales. Esto es lo que voy a tratar de explicar un poco más después que hagamos ahora un alto, que me parece que ya me he pasado un poco del tiempo. No me he pasado tanto en realidad, pero podemos pararnos en este punto que tiene sentido y después seguimos